Oigan, ¿alguien ha visto la cara del Toño cuando está tocando en el puro clímax? Le voy a dar un café a quien lo arremede. ¿Nadie quiere el café? ¿Por qué no le damos un aplauso al grupo de alabanza? Esa parte que canta, esa parte que canta la hermana al final. Juan, ven con la laptop, ven con la iPad. ¿Cuál es la última parte de la canción? Ahí está, la voy a cantar abajo, ¿no? Usted cuando canta esta canción debe cantarla llorando, si verdaderamente la cree. Dice: he llegado hasta aquí, te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy. Wow. Pero sé que hay más. Por fe he llegado hasta aquí. No quiero mirar. Ahora sé quién soy. Ahora sé quién yo soy. Pero sé que hay más. O sea, mire, déjeme le digo, espérame. La idea es que andamos perdidos en la vida, sin saber quién éramos, sin identidad. Y ahora sabemos quiénes somos en Dios. Pero ¿sabe cuál es lo increíble? Que lo más increíble, a ver, ya dije una redundancia, lo maravilloso es que aunque sé que ahora soy hijo de Dios, que eso es lo máximo, sé que hay un más. Hay más. Con haberme hecho hijo suyo fuera suficiente, pero hay más. ¿Sí lo entiende? Me levanto cada mañana porque sé que hay algo más. O sea, no porque tengo fe en la vida, tengo fe en Él. Sé que Él tiene algo más para mí. Mis heridas del pasado no son todo. Hay más. Los fracasos del pasado no me definen, hay más. Dios tiene algo más para mi vida en el futuro. Mi vida no se acabó. Él tiene más. Y eso es emocionante. ¿Alguien dice amén? Sí, eso es sumamente emocionante. ¿Dónde está el Juan? ¿Cuántos les gusta nuestro grupo de alabanza? Bueno, los únicos solteros son el pianista, el guitarrista y el baterista. El bajista, la cantante y el guitarrista y yo ya estamos apartados. Es una broma. Pero escuche algo interesante. Ellos pagan un precio. Todo este pedalero que está aquí no lo compramos nosotros. Si viera usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mucho dinero está ahí para que suene como suena. Pero dale. Es que me gusta. Ahora, esa guitarra es una buena guitarra de marca Martin. Costó como 30,000 pesos, no sé, 20, 30,000 pesos vale. Él la compró, no la compramos nosotros. Él la compró para tocar aquí. Por eso se escucha así.
Ahora, este caballero que está acá, Juan, levanta tu mano, Juan, está con una iPad en la mano. Ven, enséñala. Nosotros tenemos la consola ya, que es una consola digital. Esa consola es de una de las mejores que hay en el mercado, y él la maneja desde el iPad. Mire qué increíble, él se puede mover y manejarla desde aquí. Esa consola costó muchísimo dinero, esta iPad, y él nos cuesta dinero, porque escuchen, no se rían, hace como 2 meses, 2 meses lo contratamos para que él trabaje y sea alguien del equipo de, ¿cómo se llama?, la nómina de la iglesia. Pues tenemos la bendición que está aquí ecualizando. Se escucha increíble. Ojalá que a usted le guste, pero se escucha de altura el sonido, ¿verdad? A mí me encantó la batería y cómo la has ecualizado. Tenemos una muy buena batería, no la compró él, pero ellos compran los platillos y todo entre todos. Pero Juan nos ayudó a comprar, aparte de tener una gran consola, una buena batería, compramos unos aparatos que hacen que suene así. ¿Por qué no le dan un aplauso a ellos? Gracias. Lo que quise expresarles, que ellos pagan un precio ensayando. Ellos pagan un precio. Y también quise expresar que tener una iglesia de calidad cuesta. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuesta. Tenemos que ser generosos, porque cuesta, la calidad cuesta. Si usted nos visita, usted tiene que preguntarse, pues, ¿de dónde sacan aire acondicionado y ese equipo y todo? La generosidad de la iglesia, la administración correcta de la iglesia. Si usted le contaron esa tontería que dicen en los medios de comunicación, que pues que las iglesias te quitan dinero y que los pastores viven muy bien, te están engañando. Porque si fuera un negociazo ser pastor, pues dediquémonos todos a ser pastor. Pero no es cierto. Cada mes muchos o algunos pastores se quitan la vida. La tarea pastoral es muy compleja y la iglesia enfrenta al infierno. Entonces, que no le cuente esas cosas. Denle un aplauso fuerte a ellos. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy cambiamos un poco el programa. Nuestras ofrendas y los anuncios serán al final, porque yo tengo que salir corriendo al aeropuerto, porque debo tomar un vuelo. Se lo digo porque me van a ver salir. Mi suegra, mamá de mi esposa, está muy mal y vamos a ver si alcanzamos llegar. Entonces voy a acompañar a mi esposa. Entonces al final ayúdanos a orar, ¿está bien? Para que Dios bendiga, ¿sí? Bájame un poquito de volumen para pegármelo, gracias. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Están listos? No les oí, ¿están listos? La verdad es que en la mañana disfrutamos la palabra de Dios y estoy seguro que hoy también. Entonces, dale. El tema de hoy se llama así: dilema. Cuando la fe que tenemos parece no alcanzar para el milagro que necesitamos. Todos, digan conmigo todos, por lo menos eso quiero creer, en un punto de nuestras vidas hemos estado creyendo por algo tan grande de Dios que nuestra fe hasta ese momento que parecía fuerte se encoge y parece no alcanzar. Sí, todos en un punto de nuestras vidas hemos descubierto que nuestros sueños superan a nuestra fe. Dicho de una manera más clara, tenemos necesidades o sueños de talla mundial
cuando nuestra fe no llega ni a talla nacional. Y recuerde usted que la Biblia dice, conforme a tu fe será hecho. Lo que mueve la mano de Dios no es tu necesidad, es tu fe. Debemos admitir que en esos momentos cruciales la fe se mezcla con cierto grado de incredulidad. En estos momentos solo nos queda mirar a Jesús y decirle, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, lo que estoy diciendo que a veces la necesidad que tenemos, descubrimos que es más grande que la fe que tenemos. Y naturalmente en nuestro corazón hay una mezcla de creo, pero también hay una mezcla de incredulidad. Algo que debemos entender, que no es siempre lo uno o lo otro. No es creer o no creer. A veces es lo uno revuelto con lo otro. A veces, aunque creemos, descubrimos cierto grado de incredulidad en nuestras vidas. ¿A alguien de ustedes le ha pasado eso? Que cuando estás ante un gran problema, una gran necesidad, tú dices creo, pero, o sea, sí creo, pero debo admitir que muy dentro de mí también estoy batallando con el no sé si me alcanza. Para plasmar esta aparente paradoja de creer e incredulidad en un mismo corazón y en un mismo momento, déjame presentarle lo que dijo un padre de la fe. Él se llamó Spurgeon. Spurgeon dijo, mientras los hombres no tengan fe, estos son inconscientes de su incredulidad. Pero tan pronto como tienen poca fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Sí, hombres y mujeres de fe, en un momento de nuestras vidas, frente a una gran necesidad, descubrimos valientemente que aunque creemos, hay una medida de incredulidad que debemos enfrentar con la ayuda de Dios. A ilustrar este pensamiento, vayamos a las escrituras, porque hay un hombre en la Biblia que en medio de una necesidad impresionante, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Él le responde a Jesús, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso pareciera ser una contradicción, porque creemos que tenemos fe o no tenemos fe. ¿Tenemos fe o hay incredulidad? No, a veces hay fe e incredulidad en el mismo corazón. Todo depende de la grandeza del problema que estamos abordando o enfrentando. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 9. ¿Están listos? Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, es decir, Jesús, déjeme antes de leer, viene de la montaña. ¿De dónde viene Jesús? De la montaña. 3 de sus discípulos le acompañaron. Y en la montaña se llama la montaña de la transfiguración, porque Jesús reveló su gloria ante sus discípulos. Se aparecieron Moisés, se apareció Elías, que representan los profetas y la ley, el Antiguo Testamento, dando testimonio que toda la ley y los profetas estaban en Cristo Jesús. Dice la Escritura que Jesús mismo y su ropa eran como el sol. O sea, era una gloria impresionante, tanto que Pedro dijo, Señor, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí en la montaña. Pero Jesús le dijo, no, tenemos que bajar. Y cuando ellos bajan, descubren que los otros 9 discípulos tenían alrededor mucha gente y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Entonces Jesús llega, ve a sus 9 discípulos que están en medio de la multitud, los maestros de la ley discutiendo. Y dice la Escritura, el versículo 15, al ver a Jesús
la gente se puso muy contenta. Digan conmigo, muy contenta. Ahora, esta palabra en el original habla de una emoción tan increíble que la única manera de yo ilustrárselas es cuando un fan de un artista, por ejemplo, cuando Michael Jackson vivía, había personas que cuando él llegaba a un lugar se desmayaban de la emoción de estar mirando a Michael Jackson. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, se desmayaban, gritaban. La idea es que cuando la gente vio a Jesús, wow, estaban fascinados de ver a Jesús, pues no esperaban verlo. Y todos corrieron a saludarlo. Entonces tiene una emoción, quizá algunos se desmayó, wow, ¿no? Es emoción. Y corren ante Jesús. Y Jesús les preguntó. Soy impresionante, ¿verdad? No, no les preguntó eso. Les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí le dijo, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo. Subrayen cuántas veces se va a decir el espíritu malo. Es decir, un padre le dice, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Observen que el padre tiene un diagnóstico correcto. Traje a mi hijo tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Cualquiera de nosotros pensaría que esto es un ataque epiléptico, que es una enfermedad. Pero la raíz de este problema era un problema espiritual. Un espíritu malo viene. El padre conoce el origen de esta terrible condición de su hijo. Y dice él, yo traje a mi hijo, les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Es decir, a tus discípulos le falta power. El hombre había hecho un diagnóstico. El diagnóstico es que la razón del fracaso era que power, autoridad. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? La palabra de Dios para todos lo dice, partida de incrédulos. Jesús le está hablando a sus discípulos. Uno dice, si estos son los amigos, ¿para qué quiere enemigos? No. Jesús le dice a sus discípulos, partida de incrédulos, ¿acaso no pueden hacer algo sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráigame aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo, de nuevo, vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. O sea, el espíritu malo discernió que le quedaba muy poco tiempo y trató en su último esfuerzo de acabar con la vida de ese joven. Y mientras el espíritu está haciendo el espectáculo, Jesús le preguntó al Padre. Observen esto, porque deben entender que hay intencionalidad. Escuche esto, porque otros dos de los evangelios relatan esta historia, pero Marco le da el doble de contenido. Si los otros utilizan 8 versículos para describir la historia, Marcos le dedica 16 versículos. Y Jesús, cuando está el joven allí con un ataque, una manifestación pública, Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo le pasa eso? El Padre le respondió, desde que era pequeño.
Algo interesante es que Jesús no solamente quería sanar la vida de ese o libertar a ese joven, quería sanar el corazón de un padre. Jesús le está diciendo, no solamente quiero mostrarte mi poder, quiero mostrarte mi corazón, cuéntame lo que te pasa. Y desde que era pequeño, dice él, desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo. ¿Puede usted imaginar vivir lo difícil que fue para el padre, vivir toda una vida con un espíritu que venía y atacaba y quería matar a su hijo? Y dice, y lo arroja al fuego y lo arroja al agua. O sea, yo me imagino que este hombre ni siquiera trabajaba, ni siquiera vivía. Trataba de salvar la vida porque entendía que ese espíritu malo quería matar a su hijo. No solamente había destrozado lo que quedaba de él, exponiéndole con espumas, y me explico, y en una condición terrible, todos los que lo miraban, sino quería matarlo. Y le dice, por favor, help me, haz algo para ayudarnos, ten compasión de nosotros. Y Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él todo es posible. Enseguida él gritó, sí, confío en Dios y ayúdame a confiar más en Él. Así lo dice la traducción lenguaje actual que estoy leyendo. Pero ven cómo dice este pasaje, la palabra de Dios para todos. Él responde, creo, ayúdame a creer aún más. Porque hay momentos en tu vida que aunque crees, sabes que la fe que tienes no te alcanza para el milagro que necesitas. Y es que la fe que tú tienes es el resultado de responsabilizarte de ella. La fe que tú tienes no es un acto soberano de Dios que a uno elige darle mucho y a otro poco. No. Jesús le dice, no es un asunto de power, es un asunto de fe. Puedes creer. Y él dijo, creo, ayúdame a creer más. La Nueva Traducción Viviente lo dice, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Lo entiende? Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Porque hay momentos donde la fe y la incredulidad estarán en un mismo corazón. No siempre es creo o no creo. A veces es creo, pero también dudo. La revisión 60 dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo, porque Jesús no está buscando like, no está buscando fama. Antes de que juntara a la gente, Jesús muchas veces dijo, lo que yo hice no se lo cuentes a nadie. Reprendió al espíritu malo. ¿Cómo es el espíritu malo? Porque hay espíritus buenos, espíritus malos. Todo espíritu que no es de Dios es malo. Eso de que la magia blanca y la magia negra, no hay magia blanca y negra, toda la magia es infernal. ¿Entiende? Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces Jesús le dijo al espíritu malo, espíritu malvado que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque, un último esfuerzo. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Pero Jesús lo tomó al joven de la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, sus discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Y pareciera que la respuesta ya la dio, ¿verdad? Pareciera que la respuesta ya la dio. Porque le faltó ¿qué? Power o fe.
Sí, pero no da esa respuesta. Jesús les contestó, esta clase de espíritu, porque hay de espíritus a espíritus, esta clase, porque hay gobernadores, hay autoridades en el mundo espiritual, esta clase de espíritu a la cual ustedes se enfrentaron, malo, solo se puede expulsar por medio de la oración. Otras traducciones más contemporáneas dicen ayuno y oración, pero los escritos más antiguos dicen con oración. Ahora, déjeme antes de profundizar a esta historia, analizar algunos elementos que son importantes que consideremos. O sea, profundicemos la historia. Primero, lo primero que debemos tú y yo entender es que algunas enfermedades, algunas son producto de espíritus de enfermedad, pero no todas. El padre le dijo, vean el pasaje. Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene que un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra a mi hijo, él se cae al suelo, empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Pero si ustedes observan, el origen de esa enfermedad es un origen espiritual. El origen de las enfermedades pueden ser espirituales, pueden ser mentales, pueden ser emocionales o pueden ser físicas. Por ejemplo, hay personas que cuando perdonan una herida del pasado se sanan automáticamente porque la enfermedad que tenía tiene sus raíces en un problema emocional. O sea, tú guardas resentimiento y puede ser que una enfermedad entre, es una enfermedad emocional con raíces emocionales. El sustento legal es, mientras tú no perdones, aquí estoy yo. Y ahí están. Y hay gente que ha perdonado y dice, increíblemente, nomás lo perdoné y sané, porque esa era una enfermedad con un problema emocional, con una raíz emocional. Esta era una raíz que espiritual. Usted dice, pero ¿cómo? Bueno, hay muchas razones o puertas. Puede que alguien, a lo mejor cuando era pequeño, su padre, su abuelo, a lo mejor practicaba ocultismo, hechicería. Y a veces consultamos hechicería, ocultismo por curiosidad. Pero hay letras pequeñas, el diablo no juega. Hay letras pequeñas y cuando consultaste, espíritus entraron, abriste una puerta. No sé cuál es la puerta, pero lo que dice este pasaje, que la enfermedad de este joven, que lo hacía estar mudo y que lo hacía caer y que planeaba matarlo, tiene su origen en un espíritu malo. Vean lo que dice la Biblia. Voy a ir a Lucas 4:40 por cuestión de tiempo. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús a todos los que padecían de diversas enfermedades. Él impuso las manos sobre cada uno de ellos y ¿qué? Dígalo más fuerte. ¿Y qué? También de muchos de ellos salieron ¿qué? Demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, mejor me voy a Lucas 13. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en la sinagoga. ¿Sabe cuál es la sinagoga? El templo judío. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años. ¿Dónde estaba la mujer? En el templo. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. O sea, 18 años encorvada. Había un montón de explicaciones del por qué. Pero la Biblia dice que la raíz de su enfermedad era un espíritu. La tenía encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿quedas qué? Libre. ¿Quedas qué? No dijo sana, dice, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¡Wow! ¿Qué estoy diciendo? Entendamos esto. Algunas enfermedades son producto de espíritu de enfermedad. En este caso, este joven, el padre lo dijo, que el origen de la enfermedad de su hijo era un espíritu malo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y no se asuste, escuche, le voy a decir algo. Conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Todos los que estamos aquí somos un espíritu.
Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Tú y yo no solamente somos, nacemos, morimos, nacemos, crecemos y nos morimos aquí. No, Dios puso eternidad. Tú y yo somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El día que muramos, la muerte es la separación de, en esencia, quienes nosotros somos y nuestro cuerpo. Y todos los días cuando vas al trabajo, cuando estás, todos los días te topas con espíritus. Y no te asustes, la Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. No te preocupes porque la Biblia dice que contra los hijos de Dios no hay hechiceros, ni agoreros, ni nada de eso. ¿Alguien dice amén? Ok, segundo que debemos considerar. No fue la falta de poder o autoridad la que impidió la liberación y sanidad de ese joven, según Jesús, sino la falta de fe. Fíjense cómo dice el pasaje: les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. El diagnóstico del Padre era: les falta power a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? El padre del joven, que sufría, reflexionaba sobre la falta de poder en sus discípulos, pero Jesús le atribuye no a la falta de poder, sino a la falta de fe. ¿Sabe usted por qué le digo eso? Porque estamos leyendo Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 3, quiero que vean lo que dice. Dice la Biblia que Jesús eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. O sea, los eligió para que estuvieran con él y para, indica a propósito, enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó como apóstoles. Y vean, y les dio poder para expulsar de la gente a los demonios. La pregunta es: ¿tenían poder para expulsar esos demonios? Sí la tenían. El punto no era un problema de poder, era un problema de creer. Yo quiero que entienda usted esto. La pregunta nunca será ¿podremos? La pregunta siempre será ¿creeremos? El problema nuestro no es si podemos. Nunca ha sido el problema si podemos. El problema es si creemos. Pastor, ¿usted cree que un día llegaremos a ser, para empezar, 3,000 personas? Tendremos 5 reuniones, 2 el sábado porque no hay espacio el domingo, y 3 el domingo. Se va a llenar, seremos 3,000 personas. ¿Usted cree que podemos? Yo le digo, no es un asunto de podemos, es un asunto de si creeremos. Todo en nuestra vida es un asunto de fe. ¿Alguien dice amén? Entonces observen que el padre hizo un diagnóstico, dijo: les falta poder, y Jesús dijo: estás equivocado. Estás correcto en el diagnóstico del problema de tu hijo, que es un problema espiritual. Si sacas al demonio, muerto el perro, se acaba la rabia. Ese diagnóstico es correcto, pero tu diagnóstico del por qué no fue liberado tu hijo, no estás correcto. No es un asunto de poder, es un asunto de creer. Así que deje de decir usted no puedo, porque nunca en tu vida es un asunto de poder. Siempre en tu vida es un asunto si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Pero lo cree verdaderamente lo cree. Ok, entonces si usted cree, el otro domingo traiga amigos, traiga familiares. Porque si usted cree pero no trae a nadie, su fe está muerta en sí misma, no sirve de nada, dice Santiago. Es como un cuerpo sin espíritu, como una coca sin gas. Amén. ¿Quién quiere una coca sin gas? Y caliente. Dígale que está a su lado: si no traes gente todos los domingos, tú eres una coca sin gas y caliente. Ok, número 1, estamos tratando de entender la historia. Entendemos cuál es la naturaleza de muchas enfermedades, y esta era la naturaleza espiritual, un demonio.
un espíritu malo, un espíritu de muerte que lo hacía mudo y lo hacía caer en fuego, en agua. Había arruinado, escuche esto, no solamente había arruinado la vida de un joven, había arruinado una familia. Porque cuando el diablo destruye una vida, destruye con ello una familia. Tercero, a Jesús le interesan las personas, no exponer su poder. Jesús le preguntó al Padre cuando le platica, lo traje, no pudieron. Dice, lo increíble es que Jesús le preguntó, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el Padre le respondió, desde que era pequeño. Qué increíble. Jesús quería que tú conocieras más datos acerca de la información, pero no es la razón principal por la cual pregunta desde cuándo pasa. Lo que Jesús está diciendo, me interesa tu persona, tu vida. Lo digo de esta manera, Jesús no es como el ejemplo aquel de un hijo le dice a su padre, dame, y el padre sin voltear a verlo, sin preguntar para qué, le tira con recursos. Ese no es Dios. Aunque Jesús tiene todo el poder, Jesús le pregunta, cuéntame, ábreme tu corazón, me interesas tú. ¿Desde cuándo pasa esto? Gracias. Él dice de pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo. Lo arroja al fuego, al agua. Escuche esto. Esta historia muestra el corazón de Jesús y no solo su poder. El Dios que adoramos no es un poder impersonal. Es la persona más increíble del universo con el poder más increíble para amar. Escúcheme, Dios no es un poder, Dios es una persona que te ama a ti, que le interesa todo de ti. Por eso le preguntó a ese hombre, ¿desde cuándo pasa eso? Jesús no lo ignoraba, pero Jesús quería que entendiéramos. Escúcheme, aunque Pedro habla de un montón de milagros, Pedro hace un alto en esta historia para mostrarnos que nuestro Dios no es un poder sobrenatural, es una persona increíble que tiene un poder sobrenatural y que te ama a ti. ¿Alguien dice amén a eso? Y lo cuarto que es importante que consideremos para entender la historia es que la descripción tan extensa de la condición del joven busca exponer con claridad las consecuencias trágicas de la maldad en el ser humano. Vean cuántos versículos, verso 20, verso 21, verso 22, verso 25, verso 26, todos hablan de la terrible condición de este joven. Empieza a sacudir al muchacho con fuerza, empieza a echar espuma por la boca. Desde que era pequeño el espíritu malo siempre ha querido matarlo, lo arroja en el fuego, lo arroja al agua. El espíritu malo gritó haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. O sea, cuando vemos toda la descripción encontramos con claridad el impacto destructivo de la maldad. Dicen amén. Mire, cuando Satanás y la maldad te destruye, no va a haber un momento donde tenga misericordia de ti y diga, no, ya le pegué una pela a vamos a agarrar a otro. Si puede, va a bailar encima de ti, va a bailar encima de tus generaciones. Es impresionante el poder destructivo de la maldad del enemigo, lo que quiere hacer. Ahora, alguien de usted, yo quiero que entienda algo importante y voy a decir algo que toca nuestra realidad. Si usted cree que Culiacán estamos en el peor escenario y no puede ser peor, quiero decirte que el enemigo tiene planes todavía peores para nuestra ciudad. Porque él no hay un momento donde se toca el corazón y dice, no, él ha venido para matar, hurtar y destruir. Entonces comprendemos la historia. Ahora, déjeme decirle y responder a una pregunta hoy.
El porqué de la incredulidad, porque dice él: creo, pero ayuda a mi incredulidad. En mi corazón hay fe, pero hay incredulidad. La pregunta es: ¿por qué de la incredulidad? ¿De dónde surge la incredulidad del corazón de ese hombre? Número uno, de los fracasos del pasado. Acuérdense que este hombre, cuando está con Jesús, dice: te traje a ti, mi hijo, para que lo sanes, pero no estabas tú, y estaban aquellos a los cuales tú les diste autoridad para libertar, y ellos han orado, pero no han podido. Ellos fracasaron. Y sabes ¿qué es aquello que a veces nos impide creer? Los fracasos de nuestro pasado. Hemos permitido que los fracasos nos definan. Alguien dice amén a esto. Y él dice, creo y ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Bueno, porque acaba de experimentar un fracaso. Su hijo está allí. Los discípulos oraron por él. Hay un montón de personas. De nuevo ha sido expuesto su hijo. Él mira a su hijo en la condición, lo entiende, rígido, echando espuma y él retorciéndose en ese lugar, no lo sé. Y él lo está viendo, un fracaso más. Eso es, a veces los fracasos del pasado nos impiden creer en el presente, porque permitimos que los fracasos nos definan. ¿Cuántas veces tú has rehusado volver a empezar porque te recuerdas lo que pasó en el pasado? Te rehusas volver a creer e iniciar ese proyecto. Mire, yo jamás empezaría un negocio de comida, aunque me han dicho que la comida es el negocio de la vida. Hace años puse un negocio de comida y me arruinó la vida. Trabajé como loco 6 meses, la vida se me fue ahí. Dije: ya, prefiero ir a comer que vender comida. Mi pasado. Segundo, ¿qué es lo que nos impide creer? Escuchar a las personas, escuchar filosofías y tradiciones incorrectas. Quiero que pongan mucha atención, porque esto te va a liberar. Escuche esto. Delante de los ojos de los exorcistas judíos contemporáneos a la historia que estamos leyendo, este en particular era un demonio difícil o imposible de sacar. Vean cuál es la explicación. Esto es porque ellos creían que debía de saber el nombre del demonio antes de que lo pudiera sacar. Y si un demonio hacía que alguien fuera mudo, nunca sabrías cuál es su nombre y por lo tanto no tendrías autoridad sobre él. Esto era algo, era como una doctrina práctica. Esto se hablaba. Y entonces algo muy estratégico cuando muestra la idea que aunque este espíritu quería matar al joven, pero antes de matarlo destruyó su imagen. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, puede imaginar todas las consecuencias físicas de cada, o sea, él lo estaba destruyendo delante de su padre, pero el propósito era matarlo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero algo hizo el demonio muy estratégico. Él tapó la boca. Era un espíritu mudo. Ustedes se acuerdan cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadara. Jesús le pregunta al endemoniado: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: me llamo Legión, somos miles. Y entonces Jesús, cuando los demonios le dicen: danos chance de entrar a los puercos, recuerden, Jesús los saca. Entonces había algo cultural, algo que se había oído. Escúchame, para poder sacar un demonio primero tenías que decirle cuál es tu nombre, y cuando descubrías el nombre, entonces tenía facultad. Si no te decía su nombre, estabas imposible. Misión imposible. Es un francés italiano. Totonaca. Era una misión imposible. Entienda lo que está diciendo el pasaje, el escritor, que para los judíos y en la cultura era una misión imposible. Era una misión suicida. Y los discípulos empezaron a orar. Y empezaron a orar. Y cuando no salía, todos los que estaban ahí, los fariseos: es que no puedes, acuérdate,
tienes que saber su nombre. Mientras él no hable, no lo puedes sacar. Comenzaron a discutir, comenzaron a reflexionar. Ellos tenían en sus mentes palabras que habían escuchado. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros? Que hemos escuchado tantas voces incorrectas, hemos escuchado tantas tradiciones que ellas nos imposibilitan creer. ¿Alguien está aquí conmigo? La gran mayoría nos sentimos con el derecho de exponernos a toda filosofía a través de las redes sociales. Y cada palabra que oímos es una semilla. Y oímos tantas cosas y no descubrimos que muchas de las cosas que oímos son simplemente semillas que un día darán fruto. Tantas veces nos han dicho que no. El ejemplo muy clásico es este. Debo terminar. El ejemplo muy clásico es aquella historia que cuentan de un maestro que llegó a clase de matemáticas. Y como tenía mucho trabajo, le dijo a sus alumnos: plebe, le voy a poner un problema que no tiene solución, pero inténtenlo porque yo tengo mucho trabajo. Y entonces lo dejó con ese problema. ¿Sabe? Cuando le dijo eso, que no tenía solución, ¿saben cuántos lo intentaron? Ninguno. Pero uno de los alumnos llegó tarde y no oyó la instrucción. ¿Y saben qué pasó? Buscó la solución y la encontró. El problema de nosotros es que hemos sido expuestos a tantas mentiras, a tantas tradiciones, que lo único que hacen es debilitar nuestra fe. Por eso es fundamental que dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es importante que estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios no es religiosidad. La palabra es una verdad que liberta tu mente de un montón de ataduras mentales, de fortalezas mentales. Escúcheme, los discípulos cuando dejaron de orar, ¿sabes por qué dejaron de orar? Porque sabía muy dentro de ellos que no se podía, porque no hablaba ese espíritu. Nunca podrían, pero lo intentaron, pero sabían muy dentro de sí que no podrían, porque una mentira los había atado. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántas veces tú has intentado cosas y dices: la verdad es que ya sabía que no se iba a poder? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha intentado algo y muy dentro de ustedes dicen: la mera verdad, lo intenté aunque sabía que era imposible? Levanta la mano quien lo ha hecho. Vean quién no levantó la mano, porque esos no han intentado nada en la vida importante. Entonces, estamos respondiendo a una pregunta: ¿de dónde viene la incredulidad? Número uno, los fracasos pasados. Despójate, que no te definan dice la Biblia: si alguno está en Cristo, escucha, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús hay una nueva oportunidad. No hay un antecedente. Dice la Biblia que Dios sepultó en lo profundo de la mar tus errores. Nunca volverá a acordarse de ti. No hay un carde en contra tuyo. Despójate. El diablo va a traer a tu mente todos los fracasos del pasado para llenarte de incredulidad. Despójate de ello. Y número dos, liberta tu mente de tantas ataduras que la sociedad y el mundo ha puesto en tu vida. 3, ¿saben que a veces nos hace dudar el tiempo de espera? ¿Se acuerdan lo que Jesús le preguntó? ¿Desde cuándo le pasa esto? Y el padre le respondió: desde que era pequeño. ¿Cuánto tiempo había pasado? Permítame pensar, 18 años. Esperar agota, desgasta, ¿sí o no? Pero si todavía Dios no te ha dicho no, entonces el sí de Dios sigue vigente. Dios te dijo sí y tú estás allí y allí esperando. Si Dios no te interrumpe y te dice no, entonces el sí sigue vigente, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.
Hay algo interesante. Escucha, los discípulos esperaron 120 días. La mujer del flujo de sangre esperó 12 años. Israel esperó 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Abraham esperó 25 años para el nacimiento de Isaac. La pregunta es: ¿cuánto tiempo estás tú dispuesto a esperar sin darte por vencido? Dicen amén. Es que Dios dijo, y si Dios no dice que no, entonces el sí de Dios sigue vigente. Y número 4, ¿por qué? ¿Por qué la prioridad? Porque por igual de perseverar en oración estamos discutiendo. Escuchen lo que dice la Biblia. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor. Y con los maestros de la ley estaban, ¿qué? Discutiendo con ellos. O sea, había una discusión entre los discípulos y los maestros de la ley. Uno se pregunta el por qué estos mismos escribas, en lugar de avergonzar aún más a los discípulos cabizbajos, no se prepararon para liberar al demonio ellos mismos como prueba de su autenticidad. Ellos estaban buscando explicaciones por igual de orar. ¿Se acuerda? Esta era cultura de los judíos. Cuando había un niño que nació ciego, se preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es que nos encanta argumentar, nos encanta discutir. Escuche esto: hay cosas que no se irán hasta que estés dispuesto a morir, hasta recibir la respuesta. Yo quiero que usted entienda esto. Jesús, le preguntan a Jesús en lo privado, estoy amarrando, le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice: porque este género no sale sino con oración. Le voy a explicar, escúcheme. Jesús viene de la montaña. Le voy a explicar cuál es la historia ideal, Lili. La historia ideal. Jesús viene de la montaña y cuando llega debió haber encontrado una multitud, no discutiendo, sino orando. No discutiendo, sino orando. Los discípulos debieron haber recordado que Jesús les había dado autoridad y poder sobre todo espíritu. Si Jesús no había dicho no, significa que el sí era vigente. Pero en el mundo espiritual hay gobernadores, hay autoridades. Tú un día te vas a enfrentar con un espíritu que es un soldado raso y le vas a pegar una patiza. Pero a veces te vas a enfrentar con un capitán en el mundo espiritual y no significa que no vas a poder. Dios te ha dado autoridad para hollar la serpiente, pero significa que va a ser más difícil, que vas a luchar. Pero escúchame: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Vas a poder. O sea, lo que estoy diciendo es que los discípulos debieron haber estado orando, porque ese género no sale sino con oración. Y por igual de continuar orando, comenzaron a discutir por qué no habían podido liberarlo. La idea era que cuando Jesús llegara, los discípulos estuvieran: te vas porque te vas. ¿Me explico? Jesús no dijo si el demonio te habla, tienes autoridad. Él dio autoridad sobre todo espíritu. Y tu espíritu mudo que atas, que impides hablar a este joven, tú te vas. Y los discípulos 9 orando. Y los religiosos, por igual de discutir, debieron haberse sumado a ellos, ¿sí o no? La Biblia dice que cuando 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo, el poder de la sinergia, 1 puede contra 1000, 2 pueden contra 10,000. Tu oración hace una diferencia. Y cuando Jesús llegó, debieron estar orando en el te vas y te vas. Y cuando Jesús llegara, dije: wow, ustedes sí creen, aunque el demonio todavía no hubiera salido. Que la fe se mostraba no cuando el demonio salió, sino cuando perseveraron en la promesa que Dios les había dicho. ¿Alguien tiene sentido? ¿Tiene sentido para ti?
Pero ellos están discutiendo. ¿Y saben cuál es el problema de nuestra ciudad y de nuestro país? Escúcheme, aquí tiene aplicación con nuestra vida. Hoy hay un montón de críticos que están buscando cuál es la razón por qué nuestra ciudad y nuestro estado están hundidos. Están buscando culpables, los gobiernos anteriores, los gobiernos presentes, esto, y están, escúcheme, los medios de comunicación están saturados de qué, de discusiones, quién es el responsable, tratando de explicar. Y escuchen, nos convertimos en parte del problema, pero igual de parte de la solución. Las discusiones te vuelven parte del problema, la oración te convierte en la solución. ¿Alguien dice amén a eso? Escúcheme, no se trata si podemos o Dios puede cambiar la ciudad de Culiacán. Créeme, no se trata si podemos, se trata si creemos. Y cómo se muestra la fe que puede sacar la obra del tinieblas en una vida o en una región. Escúchame, la fe se muestra cuando nos paramos y no aceptamos una negativa y seguimos orando. Porque ¿sabes qué? Muy pronto viene Jesús de la montaña, y cuando Él viene se va a unir a nosotros, y en el momento correcto fue sacado. Estaba estipulado que era Jesús quien lo iba a sacar. El punto, escúcheme, es si los discípulos estaban discutiendo o orando cuando Jesús llegara. El plan de Dios, la historia ideal es que ellos estuvieran orando en el tiempo correcto. Jesús iba a llegar para cambiar y liberar a ese hombre. Escúchame, Dios va a cambiar Culiacán, porque eso no es un asunto si podemos, es un asunto si creemos. El punto es si vamos a estar discutiendo y culpando o vamos a estar orando como un acto de fe. Porque esto, cambiar una ciudad de la fuerza del enemigo, solamente se hace a través de la oración. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Nosotros lunes, miércoles y viernes, gracias, lunes, miércoles y viernes 5 de la mañana oramos. Usted no tiene que venir al templo, conectarse de su casa a través de Zoom. Alrededor de 100 personas ya nos estamos sumando. Pero tú decides si eres de los que oran o de los que discuten buscando culpables. ¿Eres la solución o eres parte del problema? Si tú dices me acuesto muy tarde por mi trabajo, eres parte del problema. Dios contigo, sin ti, lo va a hacer. Pero yo quiero que lo haga conmigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo quiero ser parte de la solución. ¿Lo va a hacer Dios? No es un asunto si podemos, es un asunto si creemos. ¿Cómo se muestra la fe? La fe se muestra perseverando como en oración. Tenemos años orando por nuestra ciudad. Y la cosa se pone peor. Y vemos el espumarajo. ¿Viste el espumarajo que se hace hoy en día? Con balas, con muertes, con esto. Ahora, escúcheme, ese es el problema, esa es la causa, es la maldad, el diablo. Dios no es la causa, Dios es la solución. Y Dios está buscando a alguien que le crea. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 6 de la mañana, nos unimos para orar a través de Zoom. ¿Cuántos se van a unir mañana? Hay quienes no levantan la mano. Sí, si quieres, seguimos culpando a los gobiernos pasados. Si quieres, culpamos a nuestra presidenta. Si quieres, culpamos al gobernador y nos la llevamos ahí hasta que no asumamos nuestra responsabilidad, que es una responsabilidad de todos, y empecemos a orar. Veremos la transformación. Alguien dice amén. La veremos porque la veremos. Yo no estoy como quien golpea al aire, como quien corre la aventura. Yo creo en Dios y Dios lo va a hacer. Yo me voy a aferrar, no voy a buscar explicaciones. Es que me falta power, nada. O es que nada. Si no escucho un no de Dios, entonces el sí de Dios sigue vigente. Si Abraham esperó 25 años, la nación esperó 40 años. Yo voy a esperar el tiempo que sea necesario. Dice la Biblia dice, hubiera desmayado si no creyere que voy a ver la bondad de Dios.
aunque Él me matare, en Él esperaré, seguiré orando y yo voy a ver el milagro, voy a ver la transformación de esta ciudad. No me voy a unir a los críticos, no me voy a unir a los que discuten. Yo voy a ser del equipo de Dios y voy a ver a Dios obrando en mi ciudad. Me voy a morir en esto y voy a decirle que si yo muero, le voy a decir a mis 3 hijas y a mi yerno que sigan orando, que aunque yo me morí, la promesa de Dios sigue vigente. Escuche lo que le digo, porque no nací como un accidente en este tiempo. Entiéndalo. Dios ha dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Yo he impulsado a mis 3 hijas, les he dado mi ADN. Si yo me muero, ellas van a seguir creyendo a lo que creía su padre. Porque se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El día que yo me muera, no se mueren las promesas de Dios, siguen vigentes y Él va a cumplir todo lo que Él dijo. No voy a empezar a buscar, es que a la iglesia le falta esto o es que al mundo le falta esto. Él lo dijo y Él lo va a hacer, y me voy a morir allí en el intento y en el lograr. ¿Alguien dice amén? Dice la Biblia, Hebreos 11, perdonen mi pasión. Perdonen mi pasión. Porque si usted quiere contraer elocuencia, hay muchos motivadores en los medios de comunicación. No soy un motivador, expreso la palabra de Dios y el corazón de Dios. Hebreos capítulo 11 habla de hombres y mujeres que hicieron grandes obras por fe. Pero existe otro grupo al final que dice que el mundo no era digno de ellos. Así dice. Porque dice la Biblia que se murieron saludando. No recibieron, pero se murieron creyendo y saludaban las promesas de Dios. Escúcheme, si yo muero, me voy a morir saludando las promesas de Dios. Me voy a morir creyendo que la ciudad de Culiacán será una ciudad deseada para vivir y una bendición de naciones. Me voy a morir creyendo y orando por una transformación de esta ciudad. Porque si vivo para mí, soy un egoísta. O sea, corramos a nuestros hogares, busquemos nuestro confort, nuestra defensa. Pero escúchame, el pecado nuestro nos va a alcanzar. Tenemos que asumir la responsabilidad. Perdóneme usted, pero tenemos que orar con todo el alma y todo el corazón. Tenemos que clamar. Tenemos a un Dios que no miente. Tenemos todo por qué ganar. No hay imposible para Él si podemos creerle. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso fuerte a Dios. Póngase de pie, por favor. Les pido perdón por mi pasión. Esta parte de la canción que canté, yo le digo a Dios, si esto es todo por lo cual nací, y vea que tengo 3 hijas increíbles, un nieto que en un mes llega y un nieto, mi hijo, nieto mayor, ayer lo tuve 3 horas, 4 en mi casa. Pero si esto es todo, yo no creo que sea todo. Yo creo que el cielo se va a abrir. Voy a ver Dios obrando, cambiando esta ciudad. Voy a ver aviones que vienen de todas partes del mundo diciendo cómo una ciudad como Culiacán puede ser transformada. Les hablaremos de Dios. Hay una palabra profética que Dios nos dio en Zacarías capítulo 8. Si usted lee Zacarías, no tengo tiempo, tengo que abordar un avión, pero si usted lee Zacarías capítulo 8, habla de cómo Dios va a transformar una ciudad y lo va a hacer en Culiacán. Yo veo aviones que llegan al mundo sabiendo de cómo cambió. Mire, yo amo que la gente vaya a Monterrey, a una iglesia que Dios está haciendo milagros. Pero en Culiacán necesita una intervención de Dios de tamaño increíble. Y para eso se tiene que levantar una iglesia que ore a Dios, que le crea a Dios. Alguien dice amén. Alguien dice a la roña. Me voy a levantar temprano a orar. Voy a creer por algo grande. A la roña. No voy a buscar explicaciones.
Gracias. A la roña no voy a buscar explicaciones. No voy a discutir quién es el culpable. Voy a ser parte de la solución. Le voy a creer a Dios con todo el alma y el corazón. Alguien dice amén. Dice la última parte. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios obrar a su favor? He visto la gracia de Dios. Ahora sé que yo soy, pero sé que alguien cántelo con todo el corazón. Tiene que ver algo más. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que hay algo mejor y más grande para mi ciudad? Él es poderoso. Él no ha terminado con esta ciudad. Tienes más para mí. Sí, Señor. Tienes más para mí. Vamos, dile, yo creo. No va a terminar así. Tú tienes más para nosotros. Tienes más para mí. Tú tienes más, Señor. Tienes más para mí. No has terminado la historia. Tienes más para mí. Tienes más para tienes más para mí. No has terminado la historia. No, Señor. Tú tienes más para mí. La pregunta es, escuche con todo el corazón. Escucha con tu alma. No importa si creas demasiado o no. ¿Te parece justo? Ven a la India. Deja el micrófono. Tírate ahí. Quiero que dramatices. Vas a dramatizar. Te está pegando un ataque epiléptico. Eso, escuche, eso es nuestra ciudad. Se convulsiona nuestra ciudad. Escuche por favor, porque el Espíritu Santo le está hablando a usted y es responsable de lo que ahora Dios le va a decir. Escuche, porque esto es una palabra profética. No dejes de convulsionarte. La ciudad de Culiacán se está convulsionando delante de nosotros. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que es justo que nosotros estemos discutiendo quién es el responsable de lo que está pasando? ¿Crees que es justo que estemos discutiendo cuando la ciudad se está convulsionando? ¿Tú crees que es justo que digamos, corramos a nuestros hogares a salvaguardar nuestra vida cuando la ciudad se está convulsionando? Discutimos, buscamos responsables mientras la ciudad se convulsiona. Si quieres, culpamos y decimos que ellos son responsables. Si quieres, los buscamos y los hacemos culpables por su pecado, están ahí. O comenzamos a orar, nos ponemos de acuerdo y comenzamos a orar a Dios para que Dios sane nuestra ciudad. Dime, ¿vamos a cuestionar, a discutir o vamos a revolucionar esta ciudad? Pero Dios está buscando a alguien que diga: a la roña, si muero, que muera. Voy a entrar a la presencia de Dios y no lo voy a soltar, porque si Él no ha dicho que no, entonces el sí de Dios sigue vigente. Alguien dice amén.
¿Va a orar a las 5 de la mañana con otro o va a seguir dormido? Porque yo le digo, ¿ustedes creen? No, súmense a orar. Este género sale con oración. Ora. No porque somos buenos, Él es bueno. Alguien dice amén. Era una palabra profética. Convencido estoy que era una palabra profética. Señor, perdónanos porque hemos discutido mientras la ciudad se convulsiona. Vamos, eleva tu oración. Si eres responsable, asume la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad. Porque hemos buscado quién es culpable de la ciudad que se convulsiona. Porque hemos creído que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos, dile a Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Escucha la oración nuestra. Ese género no sale sino con oración, con oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy oramos por nuestra ciudad, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda obra de iniquidad, toda obra del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La pregunta correcta, digan conmigo, termino con esto, digan conmigo, la pregunta correcta no es si se puede cambiar Culiacán. La pregunta correcta es si creemos que Dios puede cambiar Culiacán. ¿Crees? ¿Crees en Dios? Algo increíble es que ¿sabes cuándo fue sanado el joven? Cuando llegó Jesús, que venía de arriba de la montaña. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes por qué la Biblia dice alzaré mis ojos cuando buscamos a Dios? Porque Dios quiere que entendamos que Él es el Altísimo, que no hay nada ni nadie más grande que Él. Dicen amén. Él le dijo a Sara cuando tenía casi, ¿cuántos años tendría Sara? 85 años. Y era estéril, y le dijo vas a tener hijos, y le hizo tener hijos. Todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido. Él dijo a través de hombres y mujeres de Dios en años pasados: Culiacán es una ciudad deseada para vivir y la bendición de naciones. ¿Sabes que está en oferta venir a volar a Culiacán? Sale baratísimo volar a Culiacán. Va a llegar el día donde será caro volar a Culiacán, porque buscarán boletos para venir a esta ciudad y a beber de lo que Dios hizo, a preguntar en las calles cómo esta ciudad pudo ser cambiada. Y toda nuestra ciudad, aún los que no vienen a una iglesia, voltarán hacia el cielo y dirán: solamente Él pudo cambiarnos. Porque no hay ni un partido político, no hay ninguna persona que pueda cambiar nuestra ciudad, pero Dios puede hacerlo. ¿Ustedes van a orar por ello o van a irse a vivir a otra ciudad? Pero yo no me voy de aquí. Amén. Queremos orar. Si tú nunca has recibido a Jesús, pásate, Josiel. Si nunca has recibido a Jesús y hoy quieres invitar a Jesús, uno no inicia una relación con Jesús yendo a una iglesia, sino invitando a Dios en el corazón, al corazón. Hay una oración que va a aparecer ahora y quiero que la repitamos todos juntos. ¿Están bien? Si tú nunca has invitado a Jesús, puede ser que dirías este día: está medio pirata el pastor, se puso medio gritón, pero dijo cosas buenas, entendí algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? Entonces, tú necesitas a Jesús. Haz conmigo, con nosotros esta oración. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.